Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado octavo. Recuerden que hemos estado hablando un poco de los elementos que generó la revolución industrial, los procesos de revolución industrial, la primera y segunda fase de ese proceso iniciado en Inglaterra. Y estábamos hablando en la anterior clase de dos sistemas económicos y hegemónicos que iniciaron con ese proceso de revolución industrial. Por un lado, el capitalismo y por el otro, la oposición a ese sistema, el socialismo. Entonces vamos a estar hablando un poco de esas dos economías o los sistemas económicos de la revolución industrial, el proceso de revolución industrial hasta el día actual, y las economías mixtas, que es una forma de entender la economía integrando políticas capitalistas y socialistas. Entonces vamos a iniciar. Desde lo que es el proceso de capitalismo, socialismo y economía mixta, surge un proceso también llamado el imperialismo y el nuevo colonialismo. Debido a que la revolución industrial genera la necesidad de tener recursos de manera constante, surgen dos prácticas hacia el siglo XIX, XVIII y XIX, en que las grandes potencias industriales empiezan a buscar nuevos lugares para extraer recursos naturales. Es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, entre otros, que empiezan a buscar lugares donde puedan extraer recursos para su industria, sea carbón, sean metales preciosos, sea caucho, cobre, materiales para industria. Entonces, desde ese punto surge un concepto llamado el imperialismo, que es donde una fuerza poderosa que trata de condicionar lo que es la historia humana, genera procesos de imposición política, económica, social y cultural. En el siglo XIX y principalmente en el siglo XX, este fenómeno tomó nuevas formas dando lugar al nuevo colonialismo, donde las potencias europeas que ya les mencioné empiezan a buscar la colonización del mundo y los países con mayor cantidad de recursos naturales. Entonces, ¿eso qué genera? Una motivación de engrandecerse, de riqueza, de poder y prestigio. Y los imperios coloniales empezaron a establecer sistemas de explotación que sometían a la población como tal y buscaban entablar relaciones económicas. Entonces, para que tengan en cuenta cómo se empiezan a generar ese tipo de sistemas a través de lo que es el capitalismo. Necesitamos explotar, necesitamos capital, necesitamos materias primas para poder generar esa industria. Y por el otro lado, la oposición directa con el socialismo. Entonces, ¿qué es el imperialismo? Es un fenómeno político-económico que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX, en el que las principales potencias del mundo buscaban expandir su dominio y control sobre territorios y recursos en diferentes partes del globo. Antiguamente hablábamos del Imperio Romano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, imperios antiguos, ¿vale? Hoy en día ese imperialismo se toma de otra forma, no tanto a nivel de expansión territorial, de abrir las fronteras y seguir colonizando, ¿no? Sino a nivel de imposición hegemónica y económica. O sea, como lo hacen, por ejemplo, países como Estados Unidos, Rusia, que trata de, a través de su ideología generar también esa condición de imperialismo, entonces someter a otros países a las necesidades que tengan. Consolidación de los Estados Unidos, otro elemento importante en relación a lo que es el imperialismo. Estados Unidos es uno de los países que más ha estado vigente como imperio colonizador, imperio que impone unas prácticas económicas y políticas a nivel mundial. Y durante el siglo XIX, Estados Unidos llevó a cabo una expansión territorial muy importante por todo el Pacífico, por parte de lo que es la zona de Latinoamérica, no a nivel de colonizar, pero sí a nivel de lo que es imposición. Entonces, por ejemplo, la guerra México-estadounidense del 46 al 48, que permitió a Estados Unidos anexar varios territorios del oeste, como California, Nuevo México, entre otros, y la compra de Alaska a Rusia en 1867, lo que hizo extender sus fronteras a nivel territorial. También la Guerra Civil estadounidense, que consolidó la unidad nacional y permitió que Estados Unidos fuera una gran potencia a nivel territorial. Ahora bien, ¿cuáles son las causas y efectos del imperialismo? Las causas del imperialismo directamente es la necesidad de expansión y riquezas, ¿vale?
La segunda, los efectos económicos, permite a las naciones colonizadoras expandir sus mercados, asegurar el establecimiento de recursos y generar grandes beneficios económicos. Y los efectos sociales y políticos, pues a raíz de la imposición económica se genera una repercusión directamente a lo político y perdón, a lo económico, a lo social y a lo político. Entonces, desde ese punto, es importante entender que los efectos económicos generan un efecto directamente en la sociedad colonizada o en la sociedad a la que se le imponen dichas prácticas económicas, porque los lleva a condicionarse y no poder, eh, se podría decir, ser autónomos a nivel económico. Los impactos del imperialismo en los países colonizados, pues la dominación política y económica, la explotación de la mano de obra, la resistencia y los movimientos que surgen a raíz de esa imposición imperialista. Casos específicos, lo que ocurría en los territorios latinoamericanos cuando Estados Unidos llegaba a imponer sus prácticas políticas y hegemónicas, donde la mayoría de personas que estaban en contra de esos modelos imperialistas buscaban generar movimientos de liberación y revolución, tanto por vía armada como por vía política. Entonces, empecemos. La dominación política y económica es un impacto directo que genera el imperialismo a nivel mundial. Países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania han practicado este tipo de colonialismo por cientos de años y han generado este tipo de dominación política y económica. La explotación de la mano de obra es algo que conlleva el colonialismo mismo. Cuando llegan a imponer sus prácticas imperialistas basadas en un modelo capitalista y de explotación, pues esas personas que están en esos territorios son tomadas como mano de obra para trabajar en las minas, para la extracción de caucho, etcétera, etcétera. Y eso genera que surjan este tipo de movimientos de liberación, principalmente condicionados o homogenizados con ideas de izquierda. Entonces, un ejemplo es las prácticas que impone Estados Unidos en el mundo y en la que surgen movimientos de izquierda para mitigar esas prácticas. Ahora bien, resistencia y movimientos de liberación nacional. Tenemos la resistencia organizada y los líderes o caudillos. Los pueblos colonizados no se rinden ante el dominio imperialista, sino poner una férrea resistencia. Surgieron numerosos movimientos de liberación nacional que luchaban por la independencia y la autodeterminación de sus tierras. Estos movimientos emplearon estrategias diversas, desde la protesta pacífica hasta la lucha armada para desafiar el poder colonial. Y al frente de estos movimientos de liberación surgieron figuras carismáticas y visionarias que inspiraron a sus pueblos a luchar por la libertad. Líderes como Mahatma Gandhi en la India, Ho Chi Minh en Vietnam y Nelson Mandela en Sudáfrica se convirtieron en símbolos de la resistencia anticolonial y la defensa de la justicia social. Y si se dan cuenta, dos de estos líderes, Ho Chi Minh en Vietnam y Nelson Mandela, tenían ideales socialistas. No quiere decir que tengan ideales comunistas o de este tipo de control estatal de la economía, no, pero sí socialistas, una equidad social y política, influenciada por dogmas a nivel de la Unión Soviética específicamente, no el comunismo, pero sí el socialismo político. Ahora bien, se presentan después de los procesos de colonización e imperialismo, la descolonización y surgimientos de los nuevos estados. No les hablo, les desarrollo más el tema porque estamos ahondando es en los modelos económicos, capitalismo y socialismo. ¿Vale? El imperialismo es un tema de noveno y por eso no me centro tanto en el tema para explicarlo, sino más para mostrarles el condicionamiento del imperialismo y la descolonización para hablar de estos dos modelos económicos, ¿ok? Entonces, ¿qué es la descolonización? Es el proceso por el cual dichos países colonizados empiezan a generar procesos de separación o descolonización. Se generan luchas por la independencia, formación de nuevos estados y diversidad y complejidad. Pongo el mapa de África porque es uno de los principales continentes que genera estos procesos de descolonización. Todos los países de África se descolonizan, desde lo que es Sudáfrica hasta el norte de África, Argelia, Libia, Egipto, Túnez, entre otros. Entonces, ese es un proceso de descolonización, que es generar la resistencia o el movimiento libertario en contra de los colonizadores y lograr generar un estado nuevo, un país nuevo. Entonces, eso es importante, chicos. Ahora bien, hablemos de las economías mixtas. Hablamos de estos dos modelos, el capitalismo y el socialismo, desde lo que es la imposición económica por un lado y la colonización e imperialismo de algunos países con el modelo capitalista, el socialismo por el lado de la oposición política en contra de estos sistemas colonizadores e imperialistas con nuevas posturas de Estado a nivel social y político, como la de Nelson Mandela y Ho Chi Minh,
entre otros. Y ahora hablamos de las economías mixtas, esas nuevas economías que surgen como solución a ni capitalismo ni socialismo. Preferimos integrar cosas positivas de los dos modelos y generar un mejor equilibrio. Entonces, el primero es el equilibrio entre lo público y lo privado, intervención gubernamental estratégica y ejemplos de economías mixtas. Entonces, vamos a hablar de las dos principales que son las identidades que generan las economías mixtas. El equilibrio entre lo público y lo privado. Recuerden que el socialismo y el comunismo se basa en lo público, todo es público. Y el comunismo lo privado. Entonces, ¿qué se genera con una economía mixta? Un equilibrio. Existe la propiedad pública, claro, elementos públicos, parques, etcétera, museos, educación pública, entre otras, pero también lo privado. Entonces también hay sector privado, pero también sector público, economía mixta. Intervención gubernamental estratégica. Recuerden que en el comunismo el gobierno lo hace todo, controla todo. Y en lo capitalista el gobierno está un poco alejado y deja la economía en paz, nos guiamos solamente por la privatización. No, acá la intervención gubernamental es estratégica, no interviene para todo, interviene en los puntos necesarios para generar una economía equilibrada. Y algunos ejemplos de economías mixtas son Alemania, Japón, Suecia y Canadá, donde se combinan elementos de capitalismo y socialismo para alcanzar el crecimiento económico equilibrado. ¿Esto qué genera? Que se hablen de debates y desafíos actuales en torno al imperialismo. Estamos en un modelo a nivel mundial neoliberalista, en donde algunas políticas de economía mixta se integran, pero en la actualidad, ¿qué se genera? Impactos negativos acerca de lo que es ese proceso de imperialismo y neocolonialismo que genera dominación, limitando la soberanía y el desarrollo de los países más pobres, que no dejan literalmente eh, ver cuál es el mejor camino, si el socialismo o el capitalismo o una economía mixta, sino se le imponen ciertas prácticas doctrinales para que generen estos fenómenos y estos movimientos. Entre los principales desafíos que podemos hablar se encuentran el reparto desigual de los recursos y beneficios del comercio internacional, los tratados de libre comercio inequitativos, las asimetrías de poder entre países ricos y pobres y la necesidad de reformar las instituciones financieras y económicas internacionales que brindan un mayor aporte o mayor beneficio a los países industrializados y a los países subdesarrollados los dejan un poco al lado. Entonces, vale chicos, espero hayan entendido un poco esta dinámica. Nos tenemos que guiar principalmente por lo que es, como les planteaba, el capitalismo, el socialismo y la economía mixta desde la óptica imperialista y colonialista. Entonces, desde ese punto es importante analizar cómo estos modelos políticos y económicos generan también modelos sociales y culturales que se imponen a nivel mundial. Muchas gracias chicos y espero estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en la tutoría.